El Congreso de la Sociedad Estudiantil de Ingeniería Biomédica del Instituto Politécnico Nacional se ha vuelto una tradición que año con año sigue creciendo y expandiendo horizontes en la ingeniería biomédica. Por ello, estamos orgullosos de presentarlo en su tercera edición, Un héroe en todos nosotros. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes a todos. Nos encontramos con María Jimena Ruiz y García. Ella es ingeniera biomédica egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con los diplomados de regulación sanitaria en la industria farmacéutica y arquitectura para edificios de atención médica. Se desempeña como dictaminadora en la Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos y en la Comisión de Autorización Sanitaria de la COFEPRIS de 2015 a 2019. Se ha desarrollado en la industria privada como jefe de asuntos regulatorios, responsable sanitario, responsable de tecnovigilancia y auditor líder para las normas ISO 9000 e ISO 13485. Fue coordinadora interna de los comités de dispositivos médicos y de radiofármacos de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, FEUM, así como responsable técnico y editorial del suplemento para dispositivos médicos de la FEUM. Actualmente, es integrante del Comité de Dispositivos Médicos de la FEUM, Secretaría General y presidente del Comité Nacional de la Normatividad de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica, SOMIB, y consultora en diversos proyectos relacionados con la regulación sanitaria. Jimena, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hola Astrid, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Para empezar, me gustaría que nos pusiéramos un poco en contexto para todos aquellos asistentes que nos están viendo desde otras partes de Latinoamérica. Tenemos asistentes de Venezuela, de Colombia, Ecuador. Entonces, me gustaría que les comentaras qué es la SOMIB. Bueno, pues qué gusto, primero que nada, que nos estén acompañando desde otros países. Pues eso habla del éxito que está teniendo su congreso. Muchas felicidades, Astrid. Y nuevamente muchas gracias por invitar a la SOMIB. Es un gusto siempre colaborar con ustedes. Bueno, pues la SOMIB es la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica. Tiene más de 40 años que se creó y es una iniciativa para promover la ingeniería biomédica, promover a los profesionales en ingeniería biomédica. Y bueno, también sabemos que no solamente los ingenieros biomédicos hacemos biomédica, ¿no? También hay electrónicos o de otras ciencias, de otras ingenierías incluso, no sé, a lo mejor hasta mecatrónica, computación, que finalmente les llama la atención la ingeniería biomédica y terminan ejerciéndola. Entonces, bueno, una parte es, pues, eso, acercar a las personas a la ingeniería biomédica y, pues, tener como una participación en diferentes instituciones, ¿no? Por ejemplo, como hablabas de la Farmacopea, la SOMIB tiene una representación en la Farmacopea y ante diversas instituciones representar a la ingeniería biomédica. También tenemos una actividad muy fuerte con los chicos estudiantes. Bueno, aquí Astrid lo sabe, recientemente tuvimos ahí una pequeña actividad, o más bien muy grande actividad, que fueron incluso días, con los capítulos estudiantiles. Se tiene la intención de que cada universidad que tiene un plan de estudios de ingeniería biomédica o similar tenga un capítulo estudiantil. Y bueno, pues hay una vocalía. Ahora Astrid forma parte de la vocalía, es vicepresidente. Y pues esa vocalía también promueve talleres, cursos, etcétera, así como cada uno de los capítulos estudiantiles. Entonces, es otra forma de ir organizando la ingeniería biomédica, de ir promoviendo que la educación continua. Y pues muchas veces sabemos que también en las carreras pues no abarcan todo lo que es la ingeniería biomédica, ni pueden tener cosas como muy específicas. Entonces ahí es donde entra la SOMIB para organizar cursos, talleres, escuelas de verano, escuelas de invierno, en las que se pueden ofrecer también estos dos temas como muy específicos que generalmente pues surgen de ustedes, de los estudiantes, esa inquietud.
Y por último tenemos también un congreso que aprovecho para invitarlos al congreso. Es un congreso muy grande y también ya tiene muchos años. Está realizando, va a ser el número 45, 46 y va a ser en Villahermosa, Tabasco. Y pues este congreso precisamente acuden los estudiantes de pregrado, de posgrado, gente que ya está ejerciendo profesionalmente en la industria o en la clínica. Y hay concursos también de pósters, trabajos libres y exponen sus trabajos también. Entonces, y vienen también algunos profesionales, tanto del extranjero como nacionales, a exponer su trabajo. Entonces es un congreso muy bonito, muy interesante. Quienes han tenido la oportunidad seguramente pueden platicarles pues que se aprende mucho y pues también la parte social. La parte es muy importante también. Como ingenieros biomédicos pues siempre vamos a estar colaborando, entonces también es una parte importante. Sí, la SOMIP definitivamente es un gran complemento para nosotros. Es una preguntita aquí. En la SOMIP, bueno, también como dijiste, se comparten muchos cursos, información acerca de la biomédica. También podría ser útil para las personas. Sí, claro. Incluso pues tenemos colegas que están en otros países y con los que hemos tenido incluso intercambios estudiantiles. Entonces también esa parte es importante, ¿no? Que la sociedad empiece a trabajar con diferentes países. Está también Coral, que de hecho su congreso fue aquí en 2020, me parece, en Cancún. Entonces vinieron de Latinoamérica y pues ahí también se comparte mucha información, se comparten muchos proyectos, ¿no? Muchas veces son proyectos en conjunto de investigación que se hacen en diferentes países. Están los intercambios también. Entonces sí, siempre es importante cuando se habla de ciencia y demás, pues compartir. Conectados y no solamente se seccione la biomédica por países, sino verlo gran con esta carrera que sigue creciendo día a día. Así es, las colaboraciones siempre son importantes. Sí. Y bueno, ya adentrándonos un poquito más precisamente en este tema, las oportunidades para los estudiantes y pues el tema de esa ponencia que es la importancia de la proactividad de estudiantes, me gustaría conocer un poco más acerca de su pasado como en su época universitaria, porque cuando uno escucha una semblanza como la suya, que ya tiene una gran trayectoria profesional, siempre me entra esa curiosidad de saber desde los inicios cómo fue de estudiante, porque considero que es una etapa en la que se sientan muchas bases y pues al final todas estas decisiones que tomamos en esta etapa van formando las raíces de nuestro futuro. Sí, así es bien importante esta etapa como estudiantes. Y bueno, mi caso es muy particular porque yo fui mamá muy joven. Yo prácticamente entré a la carrera estando embarazada de mi hija mayor, entonces, y tuve una segunda hija durante la carrera. Entonces, realmente la convivencia que tenía no era mucha, ¿no? O sea, sí iba y convivía con mis compañeros y todo, pero por ejemplo no formé parte de la SAIB, que se llamaba en ese tiempo en la UAM, la Sociedad de Alumnos de Ingeniería Biomédica, que era pues el capítulo estudiante. Entonces no, yo no era muy activa en cuanto a eso. Sí me hubiera gustado muchísimo estar ahí activa, o sea, como puedes ver ahorita, pues soy ajonjolí de todos los moles, ¿no? Entonces me gusta estar ahí, que si en Farmacopea, que si en la SOMIP, que si en COFEPRIS, que si ya andar ahí participando en todo lo que me inviten. Entonces, pues sí, definitivamente me hubiera gustado mucho y me hubiera abierto puertas, pues mucho antes, ¿no? Esa parte de lo que platicábamos, uno, la parte social, y otro, la parte, pues también profesional, porque puedes, si tú empiezas desde la carrera a colaborar en estas cuestiones como precisamente las sociedades de alumnos o los comités, etcétera,
empiezas a relacionarte con otras, por ejemplo, ahora que fue la reunión de representantes, entre universidades empiezan a hacer colaboraciones, a conocerse y no tienen que esperar hasta que ya están ya en el campo laboral. Y también eso les abre como muchas ventanas porque pueden ver que la ingeniería biomédica no nada más es, por ejemplo, mantenimiento, servicio, ¿no? Que hay otras áreas de oportunidad. Yo me tardé muchísimo en encontrar la parte de regulación y fue por una cuestión, pues, casual, ¿no? O sea, no era que yo desde la carrera supiera que existía una carrera en regulación o que podía hacer mi carrera en regulación y y a lo mejor si hubiera participado precisamente organizando los congresos, yendo más a los congresos, o más activamente, hubiera podido encontrar eso que pues al final hoy es mi pasión. La verdad es que, bueno, de experiencia personal, menciona que hubo reunión de los representantes de varias universidades aquí de México y es increíble el poder conocer a personas que también se están desarrollando como ingenieros biomédicos, el encontrar que tenemos tantas similitudes, el poder colaborar, es algo increíble porque creo que profesional. Y bueno, pues precisamente estamos abordando el tema de la importancia de la propiedad en un estudiante. ¿Por qué es importante el hecho de que como estudiantes nos salgamos un poco más de la rutina, tomar las clases y hacer las tareas, como quedarnos en parte? Bueno, pues ahí es importante porque al final pues son relaciones públicas, ¿no? Primero. Y también muchas veces nos quejamos cuando ya empezamos a buscar trabajo que te piden experiencia. Y esta es parte de la experiencia. O sea, aunque ustedes no lo crean, las empresas se dan cuenta, las instituciones se dan cuenta cuando eres una persona que solamente llega y hace su trabajo o cuando eres una persona que hace su trabajo de manera excelente y da más por. Entonces, esa es una parte importante, es un punto, ¿no? Como la cuestión profesional. Y también empiezas a desarrollar otras habilidades. O sea, precisamente esto que estamos haciendo, ¿no? La habilidad de la comunicación, que es una habilidad súper importante no solamente laboralmente, sino en todos los aspectos de tu vida. Entonces, esto que estamos haciendo también, ustedes nos ven nada más a nosotras, pero atrás de las cámaras, pues hay todo un equipo. Entonces, ese trabajo en equipo, pues también es una habilidad que en el momento en que llegas al campo laboral, pues la vas a aplicar muchísimo. Y otra vez, no solo en el campo laboral, ¿no? También en tu día a día, pues necesitas trabajar en equipo con tu pareja, con tu familia, con tus vecinos, en general, ¿no? En la sociedad. Entonces, son habilidades que les llaman habilidades blandas, pero que son muy importantes para tener un liderazgo, para profesionalmente desarrollarte y también personalmente, nuevamente, ¿no? Entonces, pues todo esto te va haciendo como un profesional integral, además. Y bueno, la ingeniería biomédica en particular, pues es algo que necesita mucha sensibilidad también de nuestra parte. Entonces, eso es muy importante, que tengamos siempre el foco en las personas. Y también el colaborar nos ayuda a estar conscientes, ¿no? De que somos personas y trabajamos para personas. Exacto. Precisamente el tema del congreso anterior, nuestro segundo congreso, se llamó El lado humano de la ingeniería y precisamente hablábamos de que la ingeniería biomédica es una de las ingenierías que más contacto tiene con las personas para las que realizamos el trabajo, que está muy ligado con la vida de las personas, con su salud. Y hablábamos también de la importancia que tiene precisamente el humanizar la profesión, humanizar la ingeniería. Creo que definitivamente pues en la carrera, en nuestro plan de estudios, siempre va a estar enfocado pues a desarrollarnos en la parte de la ingeniería, administración, las prácticas, pero realmente no hay como tal materias para aprender estas habilidades blandas Exacto. o todo lo que uno aprende estando en
una sociedad, en un capítulo estudiantil, estando como más en estas actividades extracurriculares. O sea, cuando vas a aprender una materia, todo lo que es, por ejemplo, para organizar este congreso, estar corriendo de un lado para otro, estableciendo el contacto con los ponentes, con los asistentes, la parte del audio también. Claro, el manejo de redes sociales, lo que bien dices, establecer el contacto con los ponentes, pues a veces cuando empezamos a trabajar, pues hasta nos da miedo, ¿no? Hablar con la gente, nos da pena, o los ves y dices, ay, no, pues como el señor presidente de la SOMIF me va a contestar, pues también te ayuda a quitarte como esa pena y ver que pues también darte tu valor, ¿no? O sea, que también vales y que también puedes hacer. Sí, que también como estudiantes tenemos ya, o sea, desde esta etapa de estudiantes ya tenemos participación e importancia en la ingeniería biomédica. Así es. Sí, o sea, realmente como estudiantes es muy relevante pues todas sus propuestas porque al final, ahorita lo estábamos diciendo, ¿no? Los planes de estudios no tienen esto y no tienen muchas otras cosas que a lo mejor a nosotros, o a ustedes más bien, ya les interesan y pues a los líderes no los alcanzan a ver. Entonces también ustedes pueden proponer y eso es un valor muy importante, ¿no? Y pues hablando de ingeniería biomédica, pues va cambiando muchísimo la tecnología, va avanzando muy rápido y a veces pues no se alcanza a actualizar todo como quisiéramos. Entonces también ahí está el valor de ustedes como capítulos, de ustedes como estudiantes organizados para solicitar esos cursos y talleres, organizarlos. Pues bueno, antes de la pandemia creo que había mucha más actividad y ahorita parte del trabajo que tiene la vocalía es pues reactivarlos, ¿no? Entonces, por supuesto, siempre con el apoyo de la mesa directiva y de toda la SOMIP, porque también en la SOMIP teníamos comités. Entonces los comités, está el comité de industria, de innovación, tenemos a la revista, yo presido el comité de normatividad, tenemos como mucho más que solamente las actividades estudiantiles, que son muy importantes, como te decía, o sea, la SOMIB, pues cuando hablábamos de SOMIB en la universidad, al menos yo solo pensaba en así los congresos, los estudiantes, la fiesta, ¿no? Pero también tiene otras áreas en las que te puedes empezar a desarrollar. Entonces, por ejemplo, hablando de los comités estudiantiles, la representante, la vocal anterior que salió, Dariana, pues ella estuvo primero en Chihuahua, luego estuvo como vocal ya de la SOMIP y pues ahorita se va a integrar a uno de los comités. Entonces, realmente haces carrera en la SOMIP, ¿no? No es una carrera a lo mejor remunerada, pero sí te da también como muchos contactos y mucha exposición. Entonces, eso también es algo muy valioso. No es solamente la cuestión monetaria, sino también el acceso a mucha información, por ejemplo, a muchas personas que pues se vuelven contactos y al final de ahí surgen proyectos muy interesantes y muy padres y en los que puedes aportar muchísimo. Claro, me parece que es un ganar-ganar prácticamente porque tanto uno se desarrolla profesionalmente y personalmente, como también al estar haciendo ese tipo de trabajo, ese tipo de labores, estamos ayudando a la difusión de la biomédica, a compartir más conocimiento con otras personas, entonces no se queda solamente en un trabajo que yo estoy realizando para seguir creciendo, seguir desarrollándome, sino también es el llevar eso y compartirlo con otras personas, que creo que es lo que hace como tan importantes también a los capítulos. Y bueno, algo que nos platicaban en Guadalajara en esta reunión cuando estuvimos en la plática con el clúster de biomédica allá en Guadalajara. De Jalisco. Nos decía prácticamente que nosotros aquí, bueno, sobre todo en la SOMIP, los capítulos estudiantiles y los estudiantes que estaban involucrados en este tipo de actividades y organizaciones, que era un semillero de talentos. Y me parece como algo muy importante de recalcar el hecho de que establezcamos estas relaciones y que nos estemos desarrollando para el día de mañana nosotros ser los ingenieros biomédicos que estemos en el campo laboral. Así es, y también lo platicábamos hace ratito antes de la entrevista, ¿no?
que ya cuando estás en el campo laboral y te dedicas a la ingeniería biomédica en cualquiera de sus ramas, definitivamente vas a estar colaborando con biomédicos, ya sea de que trabajen en empresas, que trabajen en hospitales, o sea, que se dediquen a la regulación. Entonces, esa parte de apoyarnos mutuamente es bien importante y bien padre. O sea, hay páginas, por ejemplo, en Facebook, donde estamos muchos ingenieros biomédicos y de repente alguien pregunta, oigan, tengo este problema con este equipo, ¿alguien le ha pasado? ¿Sabe cómo solucionarlo? Oigan, pues no encuentro el manual, o alguien sabe esta pieza, alguien la tiene. Entonces, pues es ese apoyo que es muy bonito y que muchos de esas páginas han surgido, pues, de las amistades que se dan desde los congresos, ¿no? Desde los capítulos, desde los talleres que se organizan y que se van ahí formando. Y también es muy padre porque no es solamente como centralizar la biomédica, que es algo que en los últimos años me ha gustado mucho que ha pasado, que ya no solo Ciudad de México, ¿no? Ahora Guadalajara tiene un trabajo muy, muy fuerte en ingeniería biomédica. Estamos viendo también en Chihuahua, ¿no? Nuestra vicepresidenta de la SOMIB está allá. Entonces, la tesorera, por ejemplo, es de Tabasco. Entonces, eso está muy padre, que ya empecemos como a descentralizar todo, porque pues la biomédica se hace en todo el país. Tenemos hospitales y tenemos pacientes en todo el país. Entonces, también esa parte es muy importante, y que los chicos que van saliendo, los nuevos talentos, pues que también empiecen a migrar, ¿no? También eso es algo importante. Sí, definitivamente, como dices, la biomédica, pues es algo que, o sea, es universal y que tiene que empezar a extenderse a más zonas, porque usualmente creo que, bueno, como carrera que sigue siendo relativamente nueva y seguimos siendo nuevos en el área de los hospitales y en general en el área de la salud, em, comienza pues principalmente en las grandes ciudades, pero todo el sistema de salud necesita de la biomédica y bueno, yo personalmente soy de Veracruz, entonces conozco que en el sur apenas se está desarrollando todavía la ingeniería biomédica. Es importante que podamos establecer contacto también con estudiantes del sur, que más personas se empiecen a interesar también por empezar a llevar la biomédica a otros lugares, de cualquier forma, ya sea difundiendo, incluso lo hablando con conocidos. De poquito a poquito se empieza para que se empiece a conocer más esta carrera. Y bueno, hablando precisamente acerca de estas oportunidades y hablando de la SOMIP, ¿cómo es que uno puede acercarse a la SOMIP para, ya sea como estudiante o como profesionista, para empezar como a colaborar con ustedes para que puedan también integrarse en esta sociedad? Ok, bueno, lo primero es la membresía, ¿no? Acercarte y formar parte de la SOMIP. Ahorita todo febrero tenemos promoción del 15% de descuento. No es comercial, pero sí es comercial sin querer. Tenemos el 15% de descuento en las membresías. Realmente son unas membresías muy accesibles para los estudiantes. Hay de diferentes, de pregrado, de posgrado. Hay para instituciones. También hay para industria. Entonces, bueno, son diferentes tipos de membresías, los profesionales también. Y bueno, al momento de unirse, pueden solicitar unirse también a un capítulo estudiantil. De hecho, normalmente los estudiantes llegan a través de los capítulos estudiantiles a la SOMIP. Pero bueno, si llegan por fuera o si son de otro país, también pueden integrarse a la SOMIP y también podemos empezar a trabajar en conjunto. Entonces ya prácticamente es iniciar como la membresía y después pedir en qué es lo que les gustaría trabajar. Entonces, pues ya sea que si les gusta algo de normatividad, pues son muy bienvenidos al comité de normatividad. Si les gusta algo de innovación, pues está el comité de innovación. Si les gustaría, no sé, a lo mejor empezar, no sé, a lo mejor a trabajar en la revista, también se pueden acercar para trabajar en la revista.
A lo mejor pues no van a estar como haciendo el trabajo más fuerte, pero sí empezar desde abajo, ¿no? Y ahí estar aprendiendo exactamente. Entonces, pues ahí, de hecho, hay chicos también que empezaron como estudiantes y pues ahorita ya están como ya como coeditores, ¿no? Entonces, pues también eso está muy padre. Ahora sí que depende de qué es lo que a ustedes les vaya interesando. Y también es importante porque a lo mejor ustedes piensan que les gusta algo y ya que empiezan a ver cómo es y cuál es el trabajo, pues dicen, ay, creo que siempre no era esto lo mío. Y bueno, pues es también lo bonito de la biomédica, que tiene una gama bien amplia en la que se pueden aplicar. Sí, completamente. Y, por ejemplo, el asumir oportunidades como de trabajar para el servicio social o esas prácticas. Sí, pueden hacer servicio social en la SOMIP o también pues tenemos como alianzas con instituciones y con empresas, entonces pueden hacer también su servicio social de esa manera o sus prácticas profesionales o incluso pues ahorita estoy trabajando por ejemplo en una tesis con un chico que llegó a través de la SOMIP y estamos trabajando una unidad de tecnovigilancia para un hospital. Entonces es su tesis. Entonces sí hay manera como de estarlos vinculando, ¿no? Es parte de los trabajos que busca hacer la SOMIP, vincular a la industria, vincular a las instituciones de salud con los estudiantes. Ok, muy bien. Pues para que tengan ese dato a la audiencia, creo que es muy útil. Sí, bienvenidos siempre que quieran, siempre que busquen algo, que tengan ahí como algún interés en algo y no sepan por dónde, nos pueden escribir con todo gusto, ya sea a través de las redes sociales o mandar un correo y pues los vamos vinculando. Claro, muchas gracias. Y bueno, tengo una pregunta un poquito más personal y es, ¿qué consejo le darías a tu yo universitaria? Híjole. Pues sí que empezara a trabajar un poco más a través del capítulo estudiantil. Yo sé que no podría hacer muchísimo, pero porque tenía otras obligaciones que ya me saturaban un poco, pero sí era importante también esa parte. O sea, sí, no todo es, así como no todo es el trabajo, no todo es la familia. Entonces sí se necesita tener un balance. Es algo que también platicábamos apenas la semana pasada que tuvimos un programa, que ahí lo pueden ver en Facebook. Tuvimos un programa acerca del Día de la Mujer. Entonces se transmitió ahí en Facebook y era algo que platicábamos, ¿no? Que a veces como mujeres es difícil balancear, sobre todo cuando tienes familia, pero sí es algo importante. Entonces, lo que te decía, ¿no? A lo mejor yo hubiera encontrado antes esto que es mi pasión, la normatividad, en particular la tecnovigilancia, me apasiona mucho. Entonces pudiera haber empezado a conocerlo desde antes, ¿no? Incluso pues cuando yo estaba saliendo de la universidad empezaba la norma, o sea, a lo mejor pudiera haber hecho mi proyecto terminal enfocado en la norma, entonces imagínate qué padre hubiera sido, ¿no? Entonces sí, es definitivamente no perder oportunidades de siempre colaborar. Yo creo que ese hubiera sido mi consejo y algo que también decía la semana pasada es, pues no tener miedo. Esa frasecita de qué harías si no tuvieras miedo, ¿no? No te paralices, aviéntate. ¿Qué es lo peor que puede pasar, ¿no? O sea, y qué es lo mejor que puede pasar también, ¿no? Claro, sí, creo que como estudiantes muchas veces, es que yo me he dado cuenta que a veces uno se pone muchas limitantes, pero no porque realmente existan esas limitantes, sino uno tiene estas creencias personales que son las que nos detienen. Así es. Por ejemplo, una vez estaba platicando con alguien acerca de ser parte de la mesa directiva de nuestra sociedad y esta persona me comentaba que tenía como ideas muy marcadas acerca de lo que necesitaba para desempeñar el cargo de presidente, por ejemplo. Y nos decía, no, pues es que yo siento que un presidente debe ser así o así, y es que yo no soy el mejor estudiante, y es que yo no tengo las mejores habilidades. Y le digo, yo también creía eso antes de formar parte de la mesa directiva, pero la verdad es que me di cuenta que al final eran ideas que yo misma me estaba metiendo y que yo decía, no, es que para mí, o sea, antes de formar parte de la mesa directiva yo decía, es que creo que
sería mejor si las estuviera desempeñando alguien ya de últimos semestres o que tuviera más conocimiento, o igual decía de que no, es que todavía no tengo las mejores calificaciones y como que Te autolimitaba. sí, y sentía como que dije, ¿cómo voy a estar yo enfrente de una sociedad estudiantil si pues no soy la mejor de la carrera, ese tipo de cosas? Creo que suelen ceder bastante en los estudiantes, pero no creo que deban ser una limitante para que no nos empecemos a desarrollar por fuera del salón de clase. Claro, sí, y algo que ahorita a lo mejor regresando un poquito a la pregunta que me hiciste de qué le diría a Jimena de hace no sé cuántos años, no vamos a decir años, pues sí sería un poco eso también, disfruta, ¿no? O sea, no, yo siempre he sido muy ñoña, entonces yo sí era así de llegar a estudiar y así de, no, tiene que ser, si no es 9, 10, ¿no? O sea, sí era muy así. Y entonces también es esa parte de pues disfrutar también la convivencia con mis compañeros, disfrutar cuando estás en el laboratorio y no estresarte porque, ay, no me sale perfecto y no fui la primera en sacarlo, ¿no? O sea, disfrutar también toda esa parte. Y algo importante, o sea, el que tú tengas las mejores calificaciones no te aseguran nada. Esas habilidades blandas son las que te aseguran más que las mejores calificaciones. O sea, al final, el que tú tengas el conocimiento es algo diferente a que tengas una calificación. Y el que tú puedas compartir ese conocimiento y sobre todo aplicar ese conocimiento es lo más importante. Entonces también ahí, de repente sí como que tenemos justamente ese marco, ¿no? Así tiene que ser así y así y así la persona y no, al final alguien que tenga mucho liderazgo pues va a ser un gran presidente del capítulo, ¿no? Claro. O vicepresidenta, ¿no? O sea, al final esa parte también es muy importante de desarrollar y como bien dices, pues no tenemos una materia. Ujú. Sí, es algo que también mencionaba otra de nuestras ponentes ayer. Su ponencia se llamaba precisamente cómo diferenciarte del resto. Y nos hablaba precisamente de que cuando tú llegas a pedir un trabajo, no es precisamente de que vean y ay, es que, y te sacas todas tus calificaciones y no es que yo tuve 10 en tal materia y va más allá de eso, el desarrollarnos en el campo laboral. Claro, sí, sí, justamente, o sea, imagínate tú a quién escogerías, ¿no? A quien ves que, pues sí, sacó 10 en promedio, ¿no? O a quien estuvo participando, quien ya estuvo en el en el comité estudiantil o en el, ¿cómo se llama? En el capítulo estudiantil, o quien ya estuvo participando, o sea, organizó un congreso, quien ya estuvo participando a lo mejor en algún proyecto que no precisamente era parte de una materia, ¿no? Quien ya le interesó y fue al laboratorio y vio cómo se hacía y a lo mejor nada más, por ejemplo, eso sí yo hice, participé en un proyecto y nada más me tocaba centrifugar las muestras de sangre, ¿no? Y era algo pues bien sencillo y que a lo mejor no aportaba muchísimo, ¿no? Que cualquier otra persona hubiera podido hacer, ni siquiera ingeniero biomédico. Pero el estar ahí y ver el protocolo y ver cómo al puerquito le hacíamos todo el protocolo, que es algo importante, ¿no? También que te daba así como puntitos. Entonces, pues sí, imagínate llegar en tu currículum ya con esas actividades a llegar simplemente con un 10, ¿no? Lo que te decía, te puedes tener todo el conocimiento, pero ¿cómo lo vas a aplicar? Sí, sí, ya es otra cosa de la que estamos hablando. Exacto. Y ahora ya para ir cerrando esa plática, me gustaría que le dieras algún mensaje a esos estudiantes que nos están viendo, que están pues todavía desarrollándose como ingenieros biomédicos y pues ¿qué consejo le darías tú desde tu experiencia ya como secretaria de la SOMIP, también todo el trabajo que has realizado en la tecnovigilancia, en la normatividad, ese tipo de cosas? Pues primero que no se limiten a solamente lo que hay en su plan de estudios, porque hay muchísimo más en la ingeniería biomédica. O sea, los planes de estudios nada más es una base y pueden ustedes aprender muchísimo más de lo que hay ahí.
justamente con estos cursos y leyendo. A veces ni siquiera es necesario tomar un curso, ¿no? O sea, toda la parte de normatividad, por ejemplo, pues es gratis. O sea, tú puedes bajar todas las normas y leerlas. La parte de, por ejemplo, si las ISOs y demás sí tienen un costo, pero siempre hay manera de que tengan el acceso, ¿no? O sea, podemos ahí, siempre, pues no precisamente compartirlas, pero sí acercar como algún resumen o algo. Entonces, pues sí, primero que se acerquen a sus maestros también. O sea, muchas veces nosotros nos quedamos con solo lo que enseña el maestro en el aula, pero si nos acercamos a ellos, pues ellos tienen más líneas de investigación, tienen pues muchísimo que dar, ¿no? Entonces, pues también esa parte es importante, que se acerquen a los maestros, que se acerquen a los profesionales. Si ya están haciendo su servicio social, la verdad es que yo les recomiendo que hagan un servicio social en un hospital, porque sí es muy importante conocer esas bases. O sea, la parte de la investigación, todo eso es muy importante también, pero ¿cómo vas a desarrollar algo si no sabes la realidad que hay? A veces queremos desarrollar cosas como estrafalarias y resulta que en México tenemos otra realidad y que esa innovación pues va a ser muy difícil que se aplique, ¿no? Y tenemos otras necesidades también. El acercarte a la clínica te hace ver pues cómo funciona realmente, ¿no? También lo platicábamos en otro foro recientemente, que era el día de ayer, ya me acordé, dije, no platicamos esto, platicábamos en otro foro el día de ayer, que justamente muchas veces queremos aplicar cosas en cuanto a regulación, por ejemplo, y no tenemos la realidad de México. Esa parte de que pues aquí no hay como el presupuesto para obtener todos los dispositivos que queramos, ¿no? O sea, la atención es muy limitada. Entonces, y se enfoca a eso, las claves para adquisición pues son muy limitadas porque solamente hay ese presupuesto. Entonces, ir a ver esa realidad antes de empezar como más, ¿no? Eso es muy importante también. Y yo creo que, pues, igual la semana pasada nos decían las investigadoras de las universidades, acérquense porque muchas veces están las oportunidades, pero no saben que están y pueden, o sea, si a ustedes les llama la atención, acérquense, ahí está. No, esa parte, quítense el miedo. Sí, muy, muy importante esto último que dices. Las oportunidades están ahí y muchas veces las tenemos justo enfrente, pero es cuestión de que nosotros nos acerquemos y es precisamente a donde quería llegar con este tema de la proactividad, el hecho de que las oportunidades pueden estar ahí, pero uno también tiene que tomar esa acción, esa decisión de que quiero ya entonces involucrarme en esto, quiero tomar esta oportunidad y la tomo. Entonces, es muy difícil, digo, porque hay oportunidades de todo, hay becas, hay intercambios, hay colaboraciones, cursos, por ejemplo, ese congreso que es gratuito, incluso, pues, entonces no es necesario que utilicemos recursos tampoco, las oportunidades se encuentran ahí, pero el caso es tomarlas. Así es que tengas el interés, ¿no? Sí. Y bueno, Jimena, ya por último, precisamente el tema de nuestro congreso se llama Un héroe en todos nosotros. Entonces yo quisiera saber, ¿cuál es tu superpoder como biomédica? Híjole. Pues creo que te digo que para mí la tecnovigilancia es así como que mi tema, ¿no? O sea, yo me lo apropio y creo que mi superpoder es el de difundir la tecnovigilancia, el de difundir, más que la tecnovigilancia es buscar la seguridad de los dispositivos, ¿no? Yo creo que ese es mi poder ahorita, el de comunicar que existe esta parte que es tan importante para pues que realmente nuestro trabajo como ingenieros biomédicos trascienda, ¿no? Necesitamos tener dispositivos seguros y pues sí, creo que ese ha sido mi superpoder para llegar como a trabajar en esta parte. No, pues increíble, creo que es un superpoder que, bueno, como la mayoría del trabajo de los biomédicos, salva vidas. Así es. Bueno, Jimena, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de asistir a este congreso.
creo que, o sea, les has dejado enseñanzas, consejos y experiencias muy valiosas a nuestros asistentes. Es muy bueno escucharlas de alguien que ya pasó por ese camino, que ya está posicionada en el campo laboral. Entonces es muy, muy valioso obtener consejos de alguien como tú y pues muchísimas gracias de verdad por estar aquí hoy. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchas felicidades por lo que están logrando en su capítulo estudiantil. Pues que sigan los éxitos para ustedes y para todos los que gusten iniciar. Y pues bienvenidos siempre en la SOMIP. O sea, siempre se pueden acercar por la página, por las redes sociales. Muy bienvenidos. Muchísimas gracias igual a todos los asistentes y los invitamos a que sigan a la SOMIP y por supuesto a la CIP en todas sus redes sociales. Gracias. Gracias. Y gracias a los chicos que están ahí atrás también ayudándonos. El Congreso de la Sociedad Estudiantil de